24 de diciembre. Esa es la fecha que debería estar celebrando. Esa es la fecha que debería estar rodeada de mis hijos, de mi familia, compartiendo comida hecha con amor. Pero en lugar de eso, 24 de diciembre es la fecha en que descubrí que todo lo que construí durante 58 años era una mentira. Una mentira bonita, sí, pero una mentira de todas formas. Mi hijo Santiago llegó a mi casa esa mañana con papeles legales en las manos. Papeles que tenían mi nombre. Papeles que tenían palabras que no quería leer. Papeles que significaban que la vida que yo conocía había terminado. Me miró a los ojos, este hijo que yo había criado desde el momento en que salió de mi cuerpo, este hijo que yo había alimentado, que yo había enseñado lo que significaba la decencia, lo que significaba el honor. Y dijo unas palabras que se quedarían congeladas en mi corazón para siempre. Mamá, esto ya no es tu hogar. Tienes hasta mañana para irte. Yo sonreí. No fue una sonrisa de miedo. No fue una sonrisa de nervios. Fue una sonrisa extraña, como si en ese momento, una parte de mí hubiera finalmente despertado después de 58 años de sueño. Una sonrisa de una mujer que finalmente entendía la verdad. La verdad que había estado evitando toda mi vida. Que el sacrificio no garantiza recompensa. Que el amor no siempre es correspondido. Que la familia que nosotras las madres construimos con cada fibra de nuestro ser, no siempre nos reconoce. No siempre nos ama de regreso. Pero espera. Antes de que continúes, quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas de dónde vengo. Quiero que entiendas el peso de toda una vida de sacrificio. Porque solo así, solo si entiendes el camino que recorrí, podrás entender verdaderamente lo que sucedió en esa casa en Coyoacán ese 24 de diciembre. Suscríbete al canal ahora, porque esta historia no es solo sobre una madre traicionada. Es sobre justicia. Es sobre lo que sucede cuando el universo decide que es suficiente. Es sobre redención. Mi nombre es Rosa María Constanza Mendoza, y tengo 58 años. Y durante los últimos 58 años, he aprendido lecciones que la mayoría de las personas nunca tienen que aprender. Lecciones sobre sufrimiento. Lecciones sobre resiliencia. Lecciones sobre lo que significa ser mujer en América Latina. Nací en Jalapa, Veracruz. Mi padre era maestro de primaria. ¿Sabe lo que eso significaba? Significaba que ganaba apenas lo suficiente para evitar que sus 14 hijos durmieran con hambre. 14 hijos. Mi madre se despertaba a las 4 de la mañana, mientras el resto de la ciudad dormía, mientras usted probablemente estaba durmiendo profundamente en una cama cómoda, mi madre levantaba su cuerpo que dolerá, que estaba cansado, que había envejecido prematuramente por el trabajo, y se iba a hacer tamales. Atoles. Lo que fuera. Cualquier cosa que pudiera vender en la esquina de la escuela para traer monedas. Monedas, ¿puede imaginarlo? Monedas que significaban la diferencia entre comer o tener hambre. Yo era la tercera de todos. Pero era la mayor de las niñas. Y eso cambió todo. Porque en las familias latinas, cuando eres la hija mayor, dejas de ser hija. Te conviertes en una extensión de tu madre. Te conviertes en una trabajadora. Te conviertes en responsabilidad. A los 8 años, yo cosía los uniformes escolares de mis hermanos menores. Me acuerdo de las agujas pinchando mis dedos, la sangre cayendo sobre el algodón blanco. Me acuerdo de mi madre diciéndome que no importaba. Que las niñas tenemos que aprender a soportar el dolor. Que el dolor es solo parte de ser mujer. A los 10 años, yo cuidaba a los bebés mientras mi madre salía a vender comida. Eran pequeños, algunos tenían 2 años, 3 años, y yo apenas era una niña. Pero nadie preguntaba si yo estaba lista. Nadie preguntaba si yo quería hacer otra cosa. A los 12, yo ayudaba a hacer la comida. Desollaba pollos. Cortaba vegetales. Aprendía los secretos de cómo hacer que una pequeña cantidad de comida alimentara a 14 bocas hambrientas. A los 15, ya había renunciado completamente a la idea de que la vida tuviera algo especial reservado para mí. Había renunciado a los sueños. Había renunciado a la infancia. Había renunciado, aunque no sabía la palabra para esto entonces, a mi juventud. Mi abuela, que Dios la bendiga, ella tenía esta forma de hablar que ha echado raíces en mi corazón. She would take my hand, estas manos pequeñas de una niña que estaban empezando a envejecer prematuramente por el trabajo, y diría, mija, las mujeres nacemos para sufrir. Pero ese sufrimiento tiene propósito. Un día, todo vale la pena. Un día, todo esto tendrá sentido. Yo creía eso con cada fibra de mi ser. Yo creía que el sacrificio tenía significado. Creía que el dolor tenía propósito.
Creía que si simplemente aguantaba lo suficiente, si simplemente sacrificaba lo suficiente, si simplemente doblaba mi espalda bajo el peso del deber lo suficiente, entonces el universo tendría que reconocerme. Tendría que premiarme. Tendría que decir, Rosa María, lo hiciste bien. Ahora puedes descansar. Qué ingenua era. Qué profundamente, dolorosamente ingenua. Pero yo no lo sabía todavía. Yo todavía creía en las promesas que nos hacen. Todavía creía en la redención a través del sufrimiento. Todavía creía en Dios, en la justicia, en que el bien eventualmente triunfa. Mientras tanto, la vida seguía sucediendo. Los años pasaban en Jalapa. Mis hermanos crecían. Algunos se fueron. Algunos se quedaron. Y yo continuaba trabajando. Continuaba sacrificando. Continuaba esperando ese día en que todo valdría la pena. Entonces, a los 18 años, conocí a Héctor. Fue en una feria en septiembre. No fue una escena de película. No fue romántico en la forma que la televisión nos enseña que debería ser romántico. Fue una feria sucia, calurosa, llena de ruido y caos y gente. El olor de la cajeta en el aire. El olor del azúcar quemada. El ruido de la música popular sonando desde speakers rotos. Héctor estaba vendiendo barquillos. Esos dulces crujientes y dorados que ves en todas las ferias. Con nueces. Estaba parado ahí, sonriendo, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Pero lo que realmente me conquistó no fue su sonrisa. Fue el Volkswagen rojo estacionado a unos metros de su puesto. Un carro. Su propio carro. Un Volkswagen rojo, pequeño pero brillante en el sol. Eso significaba movilidad. Eso significaba que él no estaba atrapado en Jalapa como yo. Eso significaba que había un mundo más allá de estas calles polvorientas, y que él podía acceder a él. ¿Quieres uno, preciosa?, preguntó, ofreciendo un barquillo gratis. Eso fue lo que me conquistó más que nada. No el Volkswagen. No su cara. Fue que llamó mi atención de una manera que ningún hombre lo había hecho antes. Me vio. En medio de esa multitud de la feria, él me vio. ¿De verdad?, pregunté, como si alguien tan hermoso como este hombre no pudiera querer realmente hablar conmigo. De verdad, confirmó. Para alguien tan bonita como tú, todo es gratis. Había oído esas líneas 1.000.000 de veces, supongo. Pero viniendo de él, en ese momento, cuando yo era apenas una chica de 18 años que nunca había besado a nadie, que nunca había estado sola con un hombre, que apenas entendía lo que significaba el deseo, esas palabras se sintieron como magia. 6 meses después, estábamos casados. Mi mamá lloró durante toda la ceremonia. Pero ¿sabe qué fue lo que vi en sus ojos cuando me miraba como novia? No fue tristeza. Fue alivio. Fue la liberación de una mujer que finalmente había podido dejarle una responsabilidad a alguien más. Fue una boca menos para alimentar. Una responsabilidad que no es más mía. Años después, cuando mis propios hijos decidieron que yo era una carga, reconocí ese brillo en sus ojos. Reconocí esa expresión de alivio. Porque había aprendido el patrón. Las mujeres no somos amadas. Somos pasadas de mano en mano como si fuéramos mercancía. Pero en ese momento, no vi eso. En ese momento, solo vi la promesa de algo nuevo. Héctor tenía planes. Oh, ¿qué planes tenía? Hablaba sobre salir de Veracruz. Sobre ir a la Ciudad de México. Sobre negocios y inversiones y propiedades. Pintaba la vida con colores que no existían en Jalapa. Colores de oportunidad. Colores de futuro. Y yo, una niña que acababa de escapar de una infancia de esclavitud doméstica, creí cada palabra. A los 22 años, nos mudamos a la Ciudad de México. La Ciudad de México en esa época todavía tenía esperanza. Todavía había esa sensación en el aire de que si trabajabas lo suficientemente duro, si eras lo suficientemente valiente, si estabas dispuesto a sacrificar, podrías construir algo real. Algo que durara. Algo que fuera tuyo. Tuvimos a Daniel primero. Fue en 1992. Un niño precioso. Con ojos oscuros como el café y la piel bronceada como su padre. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que toda la dor de mi infancia había valido la pena. Porque este pequeño milagro, esto era lo que había estado esperando todo el tiempo. Yo trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial. Andaba de un lado para otro entre pasillos de tela sintética, sonriendo a clientes que a menudo eran crueles, que me trataban como si fuera invisible. Como si porque estaba ahí para servirles, no mereciera su amabilidad. Ganaba lo suficiente. Héctor ganaba más, ahora como gerente de almacén.
y durante algunos años, apenas algunos años, acreditamos que habíamos conseguido. Habíamos conseguido escapar de la pobreza. Habíamos conseguido construir algo. Mi madre habría estado tan orgullosa. Mi abuela, si hubiera vivido para verlo, habría estado tan orgullosa. Pero nada en la vida es tan simple. Nada es tan fácil. 3 años después de que Daniel naciera, Alejandra llegó. Mi hija. Mi único hijo que sería mujer. El único momento en que experimentaría el milagro de dar a luz a una hija. Pero el embarazo de Alejandra fue diferente desde el principio. Desde el momento en que descubrí que existía, supo que había algo más en riesgo. El médico usó palabras que no entendía completamente. Preeclampsia. Peligro. Reposo total. Nada de trabajo. Nada de movimiento repentino. El médico me miró de una forma que reconozco ahora, con la perspectiva de la edad, como condescendencia. Como si mi cuerpo fuera una máquina defectuosa. Como si hubiera fallado en ejecutar una función básica. Me hizo sentir culpable incluso antes de que el bebé naciera. Pero no podía descansar. No podíamos perder el salario. Así que fui a trabajar de todas formas. Con los pies tan inflamados que apenas podía usar zapatos. Con el corazón acelerado. Con esa culpa constante de estar colocando en riesgo a mi propia hija por dinero. Por dinero. Por los pesos que necesitábamos para sobrevivir. El parto de Alejandra duró 36 horas. 36 horas. No sé si alguien que no haya pasado por eso puede verdaderamente entender lo que significa. Es más que dolor. Es como si tu cuerpo se estuviera rompiendo en pedazos. Como si algo dentro de ti estuviera tratando de salir y no pudiera encontrar la puerta. Es agotamiento. Es desesperación. Es la sensación de que tal vez, esta vez, no sobrevivirás. El médico dijo que era porque mi cuerpo estaba agotado. Dijo esto como si fuera mi culpa. Como si yo debería haber sido más fuerte. Como si toda la dolor que experimenté fuera resultado de mi debilidad, no de mi fortaleza. Pero Alejandra nació de cualquier forma. Y fue perfecta. Fue hermosa. Fue luz. 2 años después, Santiago llegó. El más joven. El que cambiaría todo. Aunque en ese momento, no sabía que sería así. Para ese entonces, Héctor había conseguido una promoción. Ahora era supervisor. Ganaba buen dinero. Comenzamos a hablar sobre cosas que solo habíamos soñado. Una casa propia. La casa que toda familia mexicana sueña. Esa casa que representa no solo un lugar para vivir, sino validación. Significa que has salido de la pobreza. Significa que lo hiciste. Significa que finalmente, después de todas esas noches de trabajo, de todas esas lágrimas, de todo ese sacrificio, tienes algo que mostrar. Pero entonces, Héctor comenzó a llegar tarde. Al principio, fue solo 1 o 2 veces a la semana. Luego, casi todas las noches. Trabajo extra, cariño, diría. Necesitamos ahorrar para la casa. Tú sabes lo importante que es. Para los niños. Siempre era sobre la casa. La casa era el premio. La casa era la promesa de que algún día, todo tendría sentido. Y yo, ingenua como era, ingenua como nos entrenan para ser las mujeres, creí. Creí que si solo trabajaba un poco más, si solo sonreía un poco más, si solo hacía su comida favorita, si solo me veía un poco mejor, entonces Héctor regresaría. Entonces todo volvería a estar bien. Una madrugada, llegó oliendo a un perfume que no era el suyo. Dulce. Tropical. Nada como el aroma que él usaba. Me quedé despierta toda esa noche, y lo que hice fue... Dios, esto es tan vergonzoso de admitir, pero lo que hice fue pasar mi lengua por su cuello. Sí. Literalmente lamí el cuello de mi marido como un animal buscando señales de traición. Y supe. Supe con la certeza que viene de algún lugar primitivo dentro de ti, en tu sangre, en tu médula ósea. Supe que había otra mujer. Pero no dije nada. Pregúntate por qué. Pregúntate qué clase de mujer sabe que su marido la está traicionando y no dice nada. La respuesta es, una mujer que tiene 3 hijos pequeños. Una mujer que todavía cree en esa narrativa que nos enseñan desde la infancia. Que el perdón es divino. Que la paciencia es una virtud. Que si simplemente amas más, trabajas más duro, eres más bonita, más complaciente, entonces el hombre regresará. Entonces todo estará bien. Entonces sonreí. Hice sus comidas favoritas. Compré un perfume caro que no podíamos permitirnos. Coloqué un vestido que ya no me quedaba bien pero que sabía que le gustaba. Intenté,
con toda la desesperación de una mujer que está perdiendo a su marido, ser digna de su amor. Los niños no sabían nada de esto. Eso era lo importante en ese momento. Los niños no sabían. Daniel iba bien en la escuela. Traía calificaciones excelentes. Alejandra era como un pequeño sol, brillante y hermoso. Santiago era tan afectuoso, tan meigo. Cuando lo cargaba, era como cargar un pedazo de cielo. Y yo estaba ahí, construyendo una ilusión. Ladrillo por ladrillo. Mentira por mentira. Sonrisa por sonrisa. Una ilusión de normalidad. Una ilusión de familia. Una ilusión de que todo estaba bien. Pero el universo tiene sus formas. El universo no permite que las mentiras duren demasiado tiempo. El universo, de alguna manera, se asegura de que la verdad salga a la luz. Y en el caso de Héctor, la verdad salió en forma de cáncer. Fue diagnosticado en 2004. Cáncer pancreático. Etapa 3. Casi etapa 4. Los médicos dijeron palabras que yo no quería escuchar. Palabras como terminal. Palabras como tiempo limitado. Palabras como quimioterapia y radiación y cirugía. Necesitaba tratamiento inmediato. Medicinas costosas que no estaban en el sistema de salud pública. Tenía seguro médico a través del trabajo de Héctor, pero había un deducible altísimo. Había gastos que no cubrían. Había una enfermedad que estaba devorando a mi marido lentamente, como un cáncer comiendo desde adentro, y no había dinero suficiente en el mundo para detenerla. Fue en ese momento, cuando vi que Héctor estaba muriendo, que perdí mi resentimiento. Suena extraño, ¿verdad? Pero cuando alguien está muriendo, es difícil mantener el rencor. Es difícil seguir siendo egoísta. Es difícil continuar enfocándose en su propia traición cuando ves que la persona a la que amaste se está desvaneciendo. Así que perdoné. Perdoné completamente. Perdoné la infidelidad. Perdoné todas las noches perdidas. Perdoné todo lo que nunca había abordado, toda la dor que había evitado expresar, porque, ¿cuál era el punto? Él estaba muriendo. Y me convertí en su cuidadora. Durante 2 años y 8 meses, yo era su enfermera. Yo era su psicóloga. Yo era su razón para seguir luchando. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar sus medicinas. Las medicinas que lo hacían vomitar. Las medicinas que le hacían perder el cabello. Las medicinas que, se suponía, lo salvarían, pero que en cambio solo prolongaban una agonía lenta. Le sostenía el cabello cuando vomitaba por los efectos secundarios de la quimioterapia. Limpiaba su cuerpo cuando no podía levantarse de la cama. Limpiaba cosas que las esposas no deberían tener que limpiar. Cosas que son demasiado íntimas, demasiado oscuras. Pero hice lo que tenía que hacer. Porque era mi marido. Porque lo amaba. Porque, a pesar de todo, en algunos niveles profundos, todavía creía que nuestro amor significaba algo. Y cada día, le decía que estaría bien. Le mentía bonito. Porque eso es lo que hacen las esposas en América Latina. Mienten hermoso para que sus hombres mueran con esperanza. Para que no se sientan como si estuvieran dejando un desastre. Para que no se sientan culpables por dejarlos atrás. Daniel tenía 16 años cuando Héctor murió. Recuerdo exactamente el momento. Era un martes. 30 de agosto de 2006. Las 3 de la tarde. Estaba a su lado, tomando su mano, susurrándole que los niños lo amaban. Que sus hijos seguirían adelante. Que, aunque se fuera, su legado permanecería. En algún momento entre una respiración y la siguiente, se fue. Su corazón dejó de latir. Y la mía se quedó congelada. No lloré en ese momento. Creo que mi cuerpo necesitaba sobrevivir primero, duelo después. Lo que vino después fue caos absoluto. Funerales costosos. Deudas médicas que se acumulaban como nieve en invierno. Documentos que no entendía. Un seguro de vida que descubrí había dejado a nombre de su madre, no mío. Su madre, doña Esperanza, que apenas me había hablado en todos los años que estuve casada con su hijo. Que siempre pensó que yo no era lo suficientemente buena. Perdí todo en esos meses. Primero a mi marido. Luego el apartamento, porque no podía mantener los pagos con sus deudas médicas. Luego el trabajo, porque necesitaba estar con los niños, y nadie contrata a una viuda de 38 años sin experiencia en nada más que criar hijos. Así que empecé de cero. Otra vez. Como si los 30 años anteriores no hubieran sucedido. Vendí todo lo que tenía valor. Las joyas que Héctor me había dado. Mi ropa cara. Los cuadros de las paredes.
Mi dignidad, en realidad. Alquilé un departamento pequeño en una zona peligrosa de la Ciudad de México. En Iztapalapa, donde los disparos por la noche eran tan comunes que los niños ni siquiera se despertaban. Donde el miedo era una constante. Donde la seguridad era un lujo que no podía permitirme. Y comencé a trabajar. Cualquier trabajo que encontrara. Fui empleada doméstica. Ama de casa para familias ricas que me hablaban como si no tuviera inteligencia. Como si el hecho de que estuviera limpiando su suciedad me hiciera inferior. Trabajé en una lavandería industrial donde el calor era insoportable. Mis manos quedaban rojas y agrietadas, sangrando. Vendía comida en la calle. Hacía ropa a medida. Cualquier cosa. Todo lo que fuera necesario para que mis hijos no pasaran hambre. Para que no durmieran en la calle. Para que pudieran ir a la escuela. Daniel se convirtió en mi aliado silencioso. Con 16 años, se hizo hombre. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónica, y su dinero iba directamente a la casa. Alejandra se metió en la escuela como quien se mete en un búnker. Estudiar era su escape. Era su forma de no ver la pobreza que nos rodeaba. Santiago, el más pequeño, apenas recordaba a su padre. Para él, yo era todo. Mamá que trabajaba. Mamá que cocinaba. Mamá que arreglaba todo. Esos años fueron los más duros de mi vida. Pero también fueron, de alguna forma retorcida, los más significativos. Porque durante esos años, aprendí qué significaba realmente ser fuerte. No era un concepto abstracto que alguien podía enseñarte en un libro. Era despertarse a las 6 de la mañana con dolor en los huesos por haber dormido mal en una cama que se estaba cayendo. Era ir a trabajar sabiendo que alguien te miraría por encima del hombro. Era regresar a casa y tener que ser emocionalmente disponible para 3 adolescentes que necesitaban una madre que no estuviera rota. Fue en 2009 cuando conocí a Tomás. No fue un momento de cine. No fue en una feria rodeada de música. Fue en la fila del banco. Un jueves aburrido. Ambos estábamos depositando nuestros salarios miserables. Él se dio cuenta de que se me había caído un papelito con mis ahorros escritos. Una cantidad que era irrisoria. Me lo devolvió con una sonrisa cómplice, como si dijera, vaya, también tú andas apretado, ¿eh? Tomás era viudo. Su esposa había muerto en un accidente de auto años atrás, dejándolo con una hija pequeña. Así que, de alguna forma, nos reconocimos mutuamente. 2 personas que habían tenido vidas robadas. 2 personas que estaban simplemente tratando de no hundirse en la pobreza y la soledad. No fue un amor de cuento de hadas. Fue algo más real que eso. Fue compañía. Fue alguien que entiende lo que significa pagarle dinero a un alguacil para que no te desaloje. Fue alguien que sabe lo que es trabajar 80 horas a la semana y aún así no tener suficiente. Fue un hombre que miró a mis 3 hijos con verdadera ternura, sin pedir nada a cambio. Sin esperar recompensa. Sin hacer que sintieran que eran un cargo. Nos casamos en 2010. Un matrimonio civil, sin fanfarria, en un juzgado frío del gobierno. Los niños fueron. Mi hermana, que vivía en Ciudad de México también, fue perfecto en su sencillez. No había flores. No había violines. Solo la realidad. Solo 2 personas que estaban cansadas de estar solas. Y por primera vez en años, respiré. Literalmente, sentí como si pudiera respirar por primera vez. Tomás era constructor. Trabajaba en proyectos de desarrollo inmobiliario. El tipo de trabajo que requería su cuerpo. El tipo de trabajo que era brutal. Pero ganaba mejor dinero que yo. No mucho, pero mejor. Juntos, nuestros ingresos nos permitieron algo que no habíamos tenido en años. Esperanza. No riqueza. Esperanza. La sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Fue Tomás quien tuvo la idea de invertir en una propiedad pequeña. Una noche, estábamos sentados en el diminuto balcón de nuestro departamento de alquiler, mirando el smog de la ciudad. Era una noche hermosa, a pesar de la contaminación. Y Tomás me dijo algo que cambiaría todo. Rosa María, dijo. He estado ahorrando. Y tú tienes casi 10 años de trabajo consistente. Los bancos te verán como un riesgo calculado, no como un desastre. Deberíamos comprar una casa. Una propiedad. Algo que sea nuestro. Algo que no pueda ser quitado. Yo casi me reí. La idea parecía tan absurda. ¿Nosotros? ¿Una casa propia? Éramos personas que vivían de cheque en cheque. Personas que se saltaban comidas para que los niños pudieran ir a la escuela con uniforme nuevo.
Personas que no tenían el lujo de soñar cosas así. Pero Tomás era terco. Y tenía un punto. En México, si tienes una casa, tienes un patrimonio. Si tienes un patrimonio, tienes poder. Tienes seguridad. Tienes algo que nadie puede quitarte de la noche a la mañana. Así que juntos, con dinero que reunimos trabajando horas extra, visitamos a un agente inmobiliario. El hombre era elegante y despreocupado. Nos mostró varias propiedades. Casas que eran demasiado caras. Departamentos que eran demasiado pequeños. Y luego, una casa. Una casa simple, de 2 pisos, en Coyoacán. Nada de lujo. Nada de extraordinario. Pero tenía potencial. Podíamos verlo. Podíamos ver la forma en que entraba la luz por las ventanas. Podíamos sentir, de alguna manera, que esta casa podría ser especial. El precio era más de lo que podíamos permitirnos. Pero Tomás hizo cálculos. Si yo conseguía un segundo trabajo. Si ambos trabajábamos casi cada hora disponible. Si los niños contribuían un poco. Podríamos hacerlo. Sería difícil. Sería casi imposible. Pero podríamos hacerlo. Daniel tenía 19 años cuando comenzamos el proceso de hipoteca. Estaba terminando la preparatoria. Alejandra tenía 16. Santiago tenía 14. Y todos juntos, como una unidad familiar, nos embarcamos en el proyecto de obtener una casa propia. No era un proyecto fácil. Era una pesadilla burocrática. Bancos y documentos y pruebas de ingresos. Pero en 2012, firmé los papeles. La casa era mía. Bueno, técnicamente era nuestra, de Tomás y mía. Pero en mi mente, era mía. Yo había ayudado a pagarla. Mi sudor estaba en cada ladrillo. Mis lágrimas habían caído en el piso. Cuando los niños entramos por primera vez como propietarios, algo cambió. Santiago tocó la pared blanca de la sala como si fuera la cosa más preciosa del mundo. ¿Esto es nuestro, mamá?, preguntó. ¿De verdad es nuestro? Sí, mi amor, le dije. Esto es nuestro. Esa fue la última vez que en verdad creí que algo era mío. Los años siguientes fueron buenos. No fueron años de riqueza. Pero fueron años de estabilidad. Años donde el miedo al desalojo desapareció. Años donde los niños podían traer amigos a casa sin que yo me sintiera avergonzada. Años donde no tenía que decidir entre comer o pagar la renta. Daniel se fue de la casa a los 20 años. Consiguió un trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Era un trabajo técnico, bien pagado. Se enamoró de una mujer, Carolina, y dentro de poco se fue a vivir con ella a un apartamento que alquilaban juntos. Yo lo dejé ir sin quejarme. Ese era el trato. Los hijos se van. La vida continúa. Pero Daniel visitaba. Los domingos, a veces. Traía cosas para la casa. Una licuadora nueva. Un servicio de platos. Me preguntaba cómo estaba. Era un buen hijo. Alejandra se fue a la universidad. Estudió administración de empresas. Era brillante. Cada calificación que traía a casa era como un regalo. Yo guardaba sus boletines. Los pegaba en la refrigeradora. Los mostraba a mis amigas como si fueran trofeos de una batalla ganada. Mi hija es inteligente, decía. Y era verdad. Era inteligente, bonita, ambiciosa. Todo lo que yo no había podido ser. Se casó con Javier a los 24 años. Javier era ingeniero. Trabajaba en una empresa multinacional. Tenían dinero. No era riqueza abrumadora, pero era la clase de dinero que hacía la vida fácil. Compraron un departamento en Polanco, una zona cara de la Ciudad de México. Comenzaron a viajar. A disfrutar de las cosas que yo nunca había tenido. No les guardé rencor. De verdad, no. Veía que eran felices, y eso era suficiente para mí. Santiago fue diferente. Santiago se quedó. No fue una decisión consciente que él tomara. Fue más bien una deriva. Pasó sus años de adolescencia conmigo. La escuela. Los amigos. Los primeros amores. Yo lo llevaba en auto a lugares. Le daba dinero para ir al cine. Cuando sus amigos venían a casa, yo preparaba comida suficiente para un ejército, sonreía, y me quedaba en la cocina para no interrumpir. Santiago era el mejor de los 3 en cuanto a temperamento. Dulce. Afectuoso. Me dejaba besar su cabeza incluso cuando cumplió 15 años. Era como si hubiera absorbido, a través del tiempo pasado conmigo, toda mi ansiedad, toda mi preocupación. Como si llevara mi peso emocional en sus hombros.
Consiguió un trabajo en un banco a los 18 años. Comenzó como cajero, pero con el tiempo ascendió. Era el tipo de trabajo que no requería que se fuera de la ciudad. Era el tipo de trabajo donde podía seguir viviendo en casa, contribuyendo a los gastos, siendo mi compañía en las noches silenciosas. Tomás y yo envejecíamos. No era un proceso dramático. Simplemente, un día noté que mis manos tenían manchas de edad. Un día noté que Tomás no podía levantar las cosas pesadas con la misma facilidad. La vida seguía su curso. Las facturas llegaban. Las puertas crujían. Las tejas del techo necesitaban ser reemplazadas. Fue en 2016 cuando Tomás tuvo un infarto. No fue un infarto masivo. Fue un aviso. El corazón diciéndole al cuerpo que algo necesitaba cambiar. Se quedó en el hospital durante una semana. Los doctores dijeron que tenía que dejar de trabajar tan duro. Que necesitaba descanso. Que sus días de trabajo de construcción habían terminado. Así que Tomás se retiró. Con una pensión que era apenas suficiente para vivir. Pasaba sus días en la casa, viendo televisión, cuidando el jardín, envejeciendo de una forma que me partía el corazón. Yo seguía trabajando. No sabía cómo no hacerlo. A los 50 años, seguía limpiando casas. Seguía vendiendo cosas. Seguía buscando formas de traer dinero a la casa. La mentalidad de la pobreza es difícil de abandonar, incluso cuando ya no eres oficialmente pobre. Fue en este periodo, alrededor de 2017, 2018, que las cosas comenzaron a cambiar sutilmente con mis hijos. No fue un cambio dramático. Fue gradual. Como el agua que congela lentamente. Y no lo noté al principio. No quería notarlo. Daniel llamaba menos. Cuando lo hacía, la conversación era breve. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Santiago está bien, ¿verdad? Dale mis saludos a Tomás. Ok, mamá, tengo que irme, trabajo me llama. Y colgaba. Alejandra rara vez visitaba. Cuando lo hacía, traía a sus hijos, 2 niños que apenas me conocían. Hablaban entre ellos en un código que solo las familias ricas parecen entender. Miraban la casa con ojos que decían, ¿en verdad vivimos aquí cuando éramos pobres? El departamento de ellos en Polanco era tan diferente. Moderno. Limpio en la forma en que solo el dinero permite que algo sea limpio. Entonces llegó el divorcio de Daniel. Carolina lo dejó en 2018. La historia era que Daniel trabajaba demasiado. Que nunca estaba en casa. Que prefería la compañía de sus amigos. Carolina quería hijos, quería una familia, y Daniel no sabía qué quería. Así que se fueron. Se dividieron los bienes. Y Daniel quedó solo. Fue después del divorcio que Daniel empezó a alejarse de la familia completamente. Esto es complicado, mamá, dijo una vez cuando traté de mediar. La vida es complicada. Simplemente, no puedo estar aquí. ¿Dónde es aquí?, pensé. En la casa donde lo cuidé. En la familia que reconstruí. Pero no lo pregunté. Había aprendido hace mucho tiempo que no puedes obligar a las personas a amarte. Solo puedes estar allí cuando decidan regresar. Pero Daniel no regresó. En cambio, fue Santiago quien cambió de formas que nunca anticipé. Santiago tenía 23 años cuando recibió la promoción en el banco. Comenzó a ganar dinero real. No la cantidad que ganaba Javier, pero suficiente para que su mundo se expandiera. Comenzó a pasar más tiempo en bares. Con amigos que no conocía. En restaurantes que yo no podría permitirme pagar. Y se enamoró de Mariana. Mariana era hija de un abogado importante. Su padre tenía conexiones políticas, poder, la clase de red que abre puertas. Ella era bonita en esa forma que solo tiene significado para las personas que miden su valor basándose en otros. Delgada. Blanca. Ambiciosa. Había algo en sus ojos, algo que no podía nombrar, pero que me hizo sentir incómoda desde el principio. Los primeros meses fueron buenos. Mariana venía a la casa. Comía la comida que yo preparaba. Era educada. Pero había algo en la forma en que miraba alrededor de la casa. Una evaluación. Un cálculo. Como si estuviera tomando nota sobre la clase social de Santiago basándose en donde vivía su madre. Se casaron en 2019. Fue una boda bonita, en una iglesia cara, con un cóctel después en un hotel de Polanco. Yo usé un vestido que había hecho a mano 2 años antes. Usé zapatos que me dolían. Sonreí. Sonreí durante toda la ceremonia. Pero por dentro, sentía como si perdiera a mi hijo.
como si lo estuviera viendo ser absorbido por un mundo que yo nunca podría entender completamente. Después de la boda, Santiago y Mariana se fueron a vivir a su departamento nuevo, que el padre de Mariana les había ayudado a comprar. Un departamento en la Cuauhtémoc, cerca de la avenida Reforma. Zona cara. Zona de gente que importa. Fue entonces que comencé a verlo menos. Primero, dejó de venir los domingos a comer. Mariana tiene compromisos, decía. Luego dejó de llamar. Pasaban semanas sin saber de él. Yo llamaba, y él decía que estaba ocupado, que porque no le enviaba un WhatsApp en lugar de llamar, que las llamadas eran intrusivas. Las llamadas eran intrusivas. Cuando era su madre. Cuando la razón por la que existía era porque yo había elegido traerte al mundo. Pero no dije nada. Entendía, o al menos pensaba que entendía. Los jóvenes necesitaban construir sus propias vidas. El matrimonio era importante. El trabajo era importante. Una madre vieja que vivía en Coyoacán no era prioritario en esas cosas. Entonces Tomás se enfermó. Fue en 2022. Después de su infarto de 2016, había pasado años relativamente bien. Pero la edad lo estaba atrapando. Los médicos dijeron que era su corazón. Que estaba empeorando. Que necesitaba medicinas caras que nuestro seguro no cubría completamente. Llamé a mis hijos. Les expliqué la situación. Daniel dijo que lo sentía, pero que estaba pasando por cosas propias. Alejandra dijo que quizás podría ayudar un poco, pero que Javier estaba en un proyecto grande en el trabajo. Santiago dijo que hablaría con Mariana. Santiago habló con Mariana. Y Mariana decidió que no podían ayudar. Que tenían sus propias responsabilidades. Que los padres eran responsabilidad del gobierno, no de los hijos. Así que yo sola encontré la forma. Trabajé más. Conseguí un segundo trabajo. Limpiaba casas por las mañanas y vendía productos de belleza por las tardes. Vendí mis joyas. Vendí cosas que no necesitaba. Hice lo que había hecho toda mi vida, sacrificarme. Sacrificar todo. Sacrificar mi salud, mi tiempo, mi paz mental. Por Tomás. Por mantener la familia unida. Tomás murió el 13 de noviembre de 2023. Fue un paro cardíaco mientras dormía. Simplemente, su corazón decidió parar. Yo estaba a su lado, como siempre. Lo único que sentí fue tranquilidad. Es extraño decirlo. Pero después de tantos años de lucha, después de tanto cuidado y preocupación, sentí como si Tomás finalmente estuviera descansando. Como si después de toda su vida trabajando, después de todo su sufrimiento, finalmente pudiera descansar. Los niños vinieron al funeral. Se vieron tristes. Dijeron frases bonitas. Pero fue performativo. Fue la manera en que las personas actúan cuando se les requiere que sientan algo pero en realidad no lo sienten. Vi a Santiago. Vi cómo miraba a su alrededor, con esa expresión de alguien que está calculando algo. Y en ese momento, aunque no sabía exactamente qué, sentí que algo había cambiado. Después del funeral, pasó algo que cambió todo. El abogado de Tomás nos explicó que Tomás tenía una deuda. Una deuda vieja. Un proyecto de construcción que había fallado años atrás había dejado a Tomás responsable de dinero que nunca tuvo. El dinero había estado acumulando intereses durante años. La deuda era, ahora, mayor que el valor de la casa. Yo no sabía que existía esa deuda. Tomás nunca me lo había dicho. Había guardado ese secreto durante años, probablemente para no preocuparme más de lo que ya estaba. Había cargado ese peso solo. Cuando la deuda se hizo pública después de su muerte, fue cuando el mundo comenzó a desmoronarse literalmente frente a mí. Los acreedores de Tomás vinieron por la casa. La casa que yo había ayudado a pagar durante 11 años. La casa que era mi seguridad. Mi identidad. La casa que era lo único que tenía. Lo único que separaba a mi familia de la calle. Contacté a un abogado. Un abogado que conocía, amigo de Santiago. El abogado revisó los documentos con esa expresión de compasión que es completamente inútil. Rosa María, me dijo. Legalmente, porque Tomás está a nombre de la propiedad también, la deuda es de ambos. El banco puede embargarte la casa para satisfacer la deuda. Y van a hacerlo. No tienen razón para no hacerlo. Yo no entendía completamente lo que estaba diciendo. ¿Pero qué hay de mí?, pregunté. ¿Qué hay de los años que trabajé? ¿De mis ahorros que puse en esta casa? Esas son buenas preguntas, dijo. Pero legalmente, no importa. La ley está hecha para proteger a los acreedores, no a las viudas asustadas.
Lo siento, Rosa María. Pero la ley es la ley. Necesitaba dinero. Dinero para pagar la deuda. Dinero para salvar la casa. Dinero que no tenía. Entonces llamé a Santiago. Le expliqué la situación. Le dije que la casa estaba en peligro. Que necesitaba ayuda. Que tenía que hacer algo rápido. Mamá, dijo con esa voz que las personas usan cuando están pensando en cómo rechazarte sin verte como la mala persona. Mamá, no es que no quiera ayudarte. Es que Mariana y yo estamos en una posición delicada. Acabamos de comprar la casa. Los pagos son altos. Si saco dinero en este momento, nuestro flujo de caja sufre. Flujo de caja. Eso fue lo que dijo. No, mamá, el dinero que gano es porque trabajaste para que pudiera ir a la escuela. No, mamá, te debo todo. Solo, flujo de caja. ¿Y Daniel? ¿Y Alejandra?, pregunté. Daniel está lidiando con su propia vida, dijo Santiago. Y Alejandra, bueno, Javier no va a permitir que ella te dé dinero. Ya lo conoces. Javier. Su marido que había construido su fortuna en negocios que rara vez eran limpios. Javier que hablaba mal de mí en reuniones de amigos. Santiago, dije, y podía escuchar la súplica en mi voz, esa voz que odio, la voz de la necesidad. Por favor. Es mi casa. Es lo único que tengo. Lo siento, mamá, dijo. Y colgó. Después de esa llamada, algo en mí murió. No físicamente. Emocionalmente. Espiritualmente. La parte de mí que seguía creyendo que mis hijos me amaban, que me cuidarían, que reconocerían todo lo que había sacrificado. Esa parte se murió en ese momento. Pasé los meses siguientes tratando de encontrar soluciones. Trabajé más. Busqué préstamos. Pero cuando tienes 55 años, cuando tus ingresos son de una persona que limpia casas, cuando tu historial crediticio es la historia de alguien que siempre está en riesgo, los bancos no te ayudan. Te miran. Te dicen que lo sienten. Y cierran la puerta. Fue entonces que Santiago vino con la propuesta. Era abril de 2024. Santiago llegó a la casa. Fue la primera vez en meses que lo veía. Y cuando lo vi, sentí que algo en su energía había cambiado. No era mi hijo que yo conocía. Era un extraño en el cuerpo de mi hijo. Mamá, comenzó, con esa forma de hablar que las personas tienen cuando están a punto de decir algo que saben es incorrecto. Necesito hablarte de algo importante. ¿Qué es?, pregunté. Mi corazón ya estaba acelerado. Mariana y yo, dijo, hemos estado hablando con un inversor. Un amigo de su padre. Y este inversor está interesado en comprar tu casa. Yo lo miré. En ese momento mi mente no procesó completamente sus palabras. ¿Comprar mi casa?, pregunté lentamente. Bien, aclaró Santiago, comprarla de ti. Al precio de mercado, obvio. Y tú podrías usar el dinero para pagar las deudas de Tomás, y te sobraría para vivir un tiempo mientras encuentras un lugar más pequeño. Es perfecto, mamá. Te salva. Perfecto. Llamó perfecto a la venta de la única cosa que me había costado toda mi vida construir. ¿Y de dónde viene ese inversor?, pregunté. Santiago dudó. De un amigo de Mariana. Es negocios, mamá. Él quiere invertir en bienes raíces, y tu casa está en una zona que está apreciándose. Lo que no me dijo, pero que descubriría después, era que Santiago y Mariana estaban usando al inversor como intermediario. Que realmente era Santiago quien estaba comprando la casa. Que quería quedarse con la propiedad, renovarla, y luego venderla para obtener una ganancia. Mi hijo quería especular con la casa de su madre. Quería usar mi historia, mi dolor, mi sacrificio, como un producto de inversión. Voy a pensarlo, le dije. Pero después de que se fue, me senté en la cocina y lloré. Lloré de una forma que no había llorado en años. Lloré por todo. Por Héctor, que murió y me dejó con deudas. Por Tomás, que ocultó sus propias deudas. Por mis hijos, que habían olvidado quién era yo. Por la vida, que me había tomado todo. Pasaron semanas. No respondía a las llamadas de Santiago. Él comenzó a presionarme. Primero fue cortés. Luego fue ansioso. Luego fue demandante. Mamá, el inversor tiene un plazo, dijo en una llamada. Necesita una respuesta. Si no vendes, va a retirar la oferta. Yo sabía que no era verdad. Yo sabía que el inversor era un fantasma, una excusa. Pero estaba agotada. Estaba rota. Y una parte de mí pensaba, ¿para qué? ¿Para qué luchar? ¿Para qué sostener una casa si estoy sola?
¿Para qué una madre lucha si sus hijos no la ven siquiera como digna de compasión? Así que vendí. O mejor dicho, transferí. Santiago compró la casa, legalmente, con el dinero que había ahorrado con Mariana. El dinero llegó a mi cuenta. Era dinero suficiente para pagar todas las deudas de Tomás, con algo sobrante. Algo para vivir durante un tiempo. Pero ahora la casa no era mía. Y yo no tenía dónde vivir. Les expliqué a mis hijos que necesitaba un lugar. Que había vendido la casa, que tenía dinero, pero que necesitaba encontrar un apartamento donde vivir. Daniel no respondió a mis llamadas. Alejandra respondió una vez. Mamá, yo voy a ayudarte si puedo, pero Javier no va a permitir que vivas con nosotros. ¿Entiendes, verdad? Tenemos nuestra vida. Claro que entendía. Entendía perfectamente. Santiago, por su parte, ofreció algo inesperado. Mamá, dijo, puedes quedarte aquí. En la casa. Temporalmente, mientras encuentras algo. Mariana está de acuerdo. Mariana estaba de acuerdo. Qué generoso de ella. Permitir que me quedara en la casa que yo había construido, en el lugar donde había criado a mis hijos, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había limpiado cada rincón con mis propias manos. Pero no tenía otra opción. Así que me quedé. Fue en los meses siguientes, mientras vivía en la casa que ya no era mía, que comencé a ver la verdadera naturaleza de lo que Santiago estaba haciendo. Traía contratistas. Hacía renovaciones completas. Sacaba fotos de cada rincón. Estaba preparando la casa para venderla de nuevo. Para triplicar su inversión. Y yo estaba allí. La madre que había limpiado esa casa durante 12 años. La madre que había celebrado Navidades allí. La madre que había llorado en esa cama cuando Tomás murió. Viviendo como una invasora en lo que alguna vez fue mío. En junio, Santiago me pidió que me fuera. Mamá, dijo con ese tono de disculpa fingida, necesito que empieces a buscar otro lugar. Los nuevos compradores potenciales quieren ver la casa vacía. Es más fácil visualizar el espacio. ¿Dónde se supone que debo ir?, pregunté. Hay apartamentos baratos en Ecatepec, sugirió. O podrías irte con alguna amiga. Ecatepec. Una zona peligrosa. Una zona para personas que ya no tienen nada que perder. Así que me fui. Encontré un pequeño apartamento en Ecatepec, un lugar de una habitación que apenas tenía agua caliente. Moví mis pocas posesiones. Y me instalé en lo que sería mi vida ahora. Sola. Viuda. Sin hogar realmente. Trabajé en Ecatepec durante el resto de 2024. Limpiaba casas en los barrios ricos que rodeaban la zona. Vendía cosméticos. Cocinaba para personas que celebraban cumpleaños. Cada peso que ganaba lo guardaba con la esperanza de que algún día, de alguna forma, la vida me devolviera algo. Entonces llegó el otoño. Y luego, sin que yo lo notara completamente, llegó noviembre. Fue en la primera semana de noviembre cuando Santiago me llamó. No era una llamada amable. Era una llamada de negocios. Mamá, dijo, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa el 24 de diciembre? Tengo que resolver algo contigo. ¿Qué necesitas resolver?, pregunté, aunque de alguna forma, sabía que nada bueno estaba por venir. Simplemente ven. A las 10 de la mañana. Es importante. El 24 de diciembre llegó frío y gris, como si el cielo mismo estuviera de luto. Me desperté en mi pequeño apartamento en Ecatepec. No me había dormido bien. La noche anterior había trabajado tardío. Mis manos estaban adoloridas. Mi espalda gritaba. Pero me duché, me puse mi mejor ropa, y tomé un taxi hacia la casa. Hacia lo que fue mi casa. Cuando llegué, vi que la puerta del garaje estaba abierta. Dentro había un auto que no reconocía. Un auto caro. De lujo. El tipo de auto que pasa desapercibido en Polanco pero que destaca en Coyoacán. Subí los escalones lentamente. El corazón me latía con una ansiedad que no podía explicar. Algo en el aire, algo en la energía de ese momento, me decía que nada sería igual después de esto. Santiago estaba en la sala, acompañado de 2 hombres que no conocía. Ambos estaban en trajes perfectos. Ambos tenían esa expresión de personas que están acostumbradas a tomar decisiones sobre otras personas. Ambos me miraron como si yo fuera una transacción. Mamá, dijo Santiago cuando me vio. Y ya en aquella palabra, en la forma como él dijo mi título, yo supe que él no era más mi hijo. O mejor, él nunca había sido, realmente. ¿Qué es esto?, pregunté, las manos temblando. Y entonces,
Uno de los hombres colocó papeles legales sobre la mesa de la sala. Papeles que tenían mi nombre. Papeles que tenían números. Papeles que tenían consecuencias. El hombre más mayor, quien se presentó como el señor López, se adelantó. Señora Mendoza, dijo. Hemos estado trabajando con su hijo, Santiago, respecto a un asunto legal. Tenemos aquí unos papeles que necesitamos que usted firme. ¿Qué papeles?, pregunté. Mi voz temblaba. El señor López extendió un folder. Adentro había documentos. Muchos documentos. Yo no soy completamente analfabeta, pero estos documentos eran complicados. Frases legales. Números. Firmas. Son papeles donde usted renuncia a cualquier derecho sobre esta propiedad, explicó el señor López. Y específicamente, donde acepta que los gastos de agua, electricidad y servicios que se han acumulado no son responsabilidad de su hijo. Yo no entendía. ¿Qué gastos? Yo vivía aquí. Yo pagué esos servicios. No, dijo el señor Fernández, el más joven, con esa frialdad de quien hace esto todos los días. Los registros muestran que su hijo fue quien estuvo a cargo del mantenimiento de la casa. Los gastos están registrados a su nombre. Él fue quien los causó. Miré a Santiago. Su cara estaba inexpresiva. Como si estuviéramos hablando del clima. Santiago, pregunté. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Santiago lentamente, que necesito que firmes esto para que la venta de la casa no tenga complicaciones. ¿Complicaciones?, pregunté. Sí, dijo. Los nuevos compradores quieren que esté claro que tú no tienes derecho sobre la propiedad. Que todos los asuntos legales pendientes están resueltos. Es un formalismo. No era un formalismo. Yo sabía que no era un formalismo. Los abogados no vienen a una casa un 24 de diciembre para un formalismo. ¿Y si no firmo?, pregunté. Los dos abogados intercambiaron miradas. El señor López carraspeó. Bueno, en ese caso, ella podría potencialmente ser responsable por los costos que su hijo ha incurrido. Estamos hablando de renovaciones, reparaciones, gastos administrativos. La cantidad total es de aproximadamente 120,000 pesos. 120,000 pesos. Yo no tenía 120,000 pesos. Yo tenía lo que había guardado de la venta de la casa, después de pagar las deudas de Tomás. Quizás 30,000 pesos. No más. Mamá, dijo Santiago. Simplemente firma. Es lo mejor para todos. Especialmente para ti. Si no firmas, y esto se va a juicio, los costos legales van a ser aún mayores. El juez probablemente va a fallar a favor mío. Es mejor que simplemente firmes y te olvides de todo esto. Fue en ese momento que algo en mí cambió. No fue una explosión. No fue un grito. Fue algo más sutil. Fue como un cristal que se rompe completamente en el momento exacto en que entiendes que nunca va a volver a ser reparado. Yo había sacrificado todo por este hijo. Lo había criado. Lo había alimentado. Le había enseñado lo que significaba tener honor. Lo había llevado a la escuela. Le había dado dinero cuando no tenía. Lo había consuelado cuando estaba triste. Y en este momento, en esta casa que yo había construido, un 24 de diciembre, él estaba usando abogados para amenazarme en silencio. No, dije simplemente. ¿No qué?, preguntó Santiago. No voy a firmar nada, dije. Mi voz era firme. Era fuerte. Era la voz de una mujer que finalmente había despertado. No voy a firmar documentos que digan que no tengo derecho sobre esta casa. Porque sí los tengo. Porque yo pagué por esta casa. Porque yo limpié esta casa. Porque mi sudor está en cada ladrillo de esta casa. Mamá, dijo Santiago, y su tono cambió. Se volvió más cortante. No estás entendiendo la situación. Esto no es negociable. Entiendo perfectamente, dije. Entiendo que mi hijo me está extorsionando. El señor López carraspeó incómodamente. Señora Mendoza, nadie está extorsionando a nadie. Es simplemente que hay procedimientos legales repetí. ¿Saben cuál es el procedimiento legal que a mí me importa? El procedimiento legal que dice que después de que alguien vende una propiedad, la responsabilidad de esa propiedad pasa al comprador. Las renovaciones que Santiago hizo, los gastos que él incurrió, eso es su responsabilidad. No mía. Yo no tengo nada que ver con esto. Miré a Santiago directamente a los ojos. Nunca en mi vida le había hablado de esta forma. Pero en ese momento, mirándolo a los ojos, no vi a mi hijo. Vi a un extraño.
Un extraño que parecía a mi hijo, pero que no lo era. ¿Saben qué?, dije, mirando a los abogados. Voy a hacer una llamada. Voy a llamar a mi propio abogado. Y vamos a resolver esto de la forma correcta. Mamá, dijo Santiago, y ahora había un toque de pánico en su voz. No hagas esto. Esto va a ser muy costoso para ti. Los costos legales, ya no me importan los costos, dije. Porque finalmente, después de 58 años, he aprendido una lección importante. El dinero no es lo importante. Lo importante es tu dignidad, tu honor. Lo importante es no permitir que tu propio hijo te pisotee como si fueras un pedazo de basura. Y luego, hice algo que sorprendió a todos en la sala. Sonreí. No fue una sonrisa de humor. Fue una sonrisa de paz. Una sonrisa de una mujer que finalmente ha llegado al punto en que ya no le importa lo que suceda, porque ya ha perdido todo lo que importaba. Una sonrisa de alguien que, después de toda una vida de miedo, finalmente está libre. Voy a irme ahora, dije. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas algo, Santiago. Quiero que sepas que esta casa que compraste con mi sufrimiento, esta casa que está intentando vender para ganar dinero rápido, nunca va a ser realmente tuya. Va a pertenecer a los fantasmas de todas las noches que pasé limpiando cuando no podías permitirte comida. Va a pertenecer al fantasma de tu padre, a quien cuidé mientras se moría. Va a pertenecer al fantasma de tu abuela, que me enseñó que el sacrificio significa algo. Esta casa está maldita por tu ingratitud, y ni todo el dinero del mundo va a cambiar eso. Puede que fui dura. Pero fue la verdad. Y la verdad, después de tantos años viviendo en mentiras, se sintió como libertad. Me fui de la casa. Caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. Lo que sucedió después fue lo que cambió todo. Lo que hizo que el 25 de diciembre fuera, de verdad, un día de milagro. Salí de la casa a las 11:45 de la mañana. Tomé un taxi de regreso a Ecatepec. El conductor no dijo nada durante el viaje, pero podía ver en su espejo que sabía que algo sucedía. Algo que había extraído toda la emoción de mi cuerpo, dejándome en un estado de calma que era casi sobrenatural. Cuando llegué a mi apartamento, lo primero que hice fue llamar a un abogado. El mismo abogado que había consultado después de la muerte de Tomás. Un hombre llamado Luis Méndez, que era amigo de la familia de mi primer marido, y que me había hecho un descuento en sus honorarios cuando lo necesitaba. Señora Mendoza, dijo cuando escuchó mi voz. ¿Está bien? No, dije. Necesito su ayuda con un asunto legal. Un asunto complicado. Le conté todo. Le conté sobre la venta de la casa a Santiago. Le conté sobre los papeles que me pidió que firmara. Le conté sobre los abogados. Le conté sobre la amenaza velada de pagar dinero que no era responsabilidad mía. Luis escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Rosa María, dijo finalmente. Lo que me está describiendo es fraude. O al menos es un intento de fraude. El hecho de que Santiago le pidiera que firmara papeles donde renuncia a derechos que no debería renunciar, es problemático. Especialmente dado que ella fue coresidente en esa propiedad. Hay cosas llamadas derechos de sucesión que no puedo simplemente renunciar. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que usted podría tener un caso aquí. Significa que podría demandar. La palabra demandar me sonó rara en mi propia boca. Demandar a mi propio hijo. Pero en ese momento, no sentía nada por Santiago excepto una claridad extraña. Una ausencia de amor que era casi liberadora. ¿Cuánto costaría?, pregunté. Bueno, dijo Luis, normalmente, mis honorarios serían significativos. Pero dado que es usted, y dado que este es un caso de injusticia familiar, voy a ofrecerle algo. Voy a trabajar con usted en una base de contingencia parcial. Eso significa que solo paga una parte de mis honorarios ahora, y el resto lo pago cuando ganemos el caso, usando una parte de lo que recupere. ¿Y si no ganamos?, pregunté. Entonces, dijo Luis, hemos perdido ambos un poco de tiempo. Pero creo que vamos a ganar. Especialmente si tiene correos, mensajes de texto, cualquier comunicación escrita donde Santiago haya admitido lo que hizo. Yo tenía mensajes. Había guardado todos los mensajes de Santiago desde hace años. Pasé las siguientes horas con Luis, mostrándole los mensajes. Los mensajes donde Santiago hablaba sobre invertir en la casa. Los mensajes donde me presionaba para que la vendiera. Los mensajes donde me pedía que me fuera para poder mostrar la propiedad. Era una línea clara de intención. Era evidencia de que todo esto había sido planeado. Esto es perfecto, dijo Luis. Con esto, podemos construir un caso sólido.
Fue en ese momento cuando sonó mi teléfono. Era Santiago. No respondí. Dejé que llegara al correo de voz. Mamá, decía el mensaje. Lamento lo de esta mañana. Fue duro. Pero en realidad, es mejor para todos. Especialmente para ti. No necesitas este estrés. Espero que lo veas así. Simplemente, firma los papeles. Es lo mejor. Cada vez, lo único que podía pensar el mensaje era, 3 veces. Este hombre no es mi hijo. Mi hijo murió hace años. Esta cosa que quedó es un extraño que vive en el cuerpo de un hombre que una vez amé. Pasé la Nochebuena sola. No encendí un árbol navideño. No hice pavó. No decoré nada. Simplemente, me senté en mi pequeño apartamento, viendo cómo el sol se ponía sobre Catepec, pensando en cómo era posible que la vida me hubiera traído a este lugar. El 25 de diciembre, me desperté con un mensaje de Luis. Rosa María, necesito que venga a mi oficina mañana. Tengo información importante para compartir. Sobre su caso, y sobre algo más que creo que querría saber. Fue el 26 de diciembre cuando fui a ver a Luis. Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de Ciudad de México. Subí los 3 pisos caminando, porque el elevador estaba roto. Tenía 58 años entonces, y los escalones se sentían como si estuvieran hechos de plomo. Luis estaba esperando cuando llegué. Había algo en su cara que era diferente. No era exactamente alegría, pero era algo. Como si tuviera noticias que sabía que me sorprenderían. Siéntate, dijo cuando llegué a su oficina. ¿Qué pasó?, pregunté, asustada. ¿Algo pasó con el caso? No, dijo Luis. Bueno, sí. Pero no en la forma que esperas. Mira, anoche estuve revisando los documentos, haciendo investigación. Y descubrí algo. Algo importante sobre la forma en que Santiago compró la casa. ¿Qué descubriste?, pregunté. Descubrí, dijo Luis, que Santiago no pagó la casa completamente con su propio dinero. Mi corazón saltó. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero vino de un préstamo. Un préstamo de Mariana's padre. El abogado importante. Y este préstamo tiene una cláusula. Una cláusula que dice que si Santiago no puede pagar el préstamo, el dinero vuelve al padre de Mariana con interés compuesto. Además, si el dinero no se paga en un tiempo específico, el padre de Mariana tiene el derecho de recuperar la propiedad y todo lo que esté dentro de ella. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. Bien, dijo Luis, sonriendo un poco. Resulta que Santiago, en los últimos meses, ha tenido algunas dificultades financieras. Ha dejado de pagar el préstamo. Y el padre de Mariana ha sido muy generoso permitiéndole este periodo de gracia. Pero ese periodo de gracia termina el 31 de diciembre. En 5 días. Si Santiago no paga completamente, el padre de Mariana va a tomar medidas legales para recuperar la propiedad. Me quedé mirando a Luis. No estaba segura de entender lo que me estaba diciendo. Rosa María, dijo Luis, lo que esto significa es que Santiago probablemente va a perder esta casa. No por ti, sino por su propio fracaso financiero. Y lo que es mejor, es que dado que la casa será recuperada por el padre de Mariana, toda la renovación que Santiago hizo, todo el dinero que invirtió para preparar la casa para la venta, va a ser una pérdida total. Toda esa inversión. Desaparecida. Fue en ese momento que comencé a entender lo que Luis estaba diciendo. El universo, o Dios, o el karma, o el destino, o cualquier fuerza que exista en este mundo, había decidido que Santiago recibiera exactamente lo que merecía. La justicia divina, de verdad. Pero Luis no había terminado. Hay más, dijo. Anoche, recibí una llamada de un abogado que trabaja para el padre de Mariana. Parece que mi nombre había sido mencionado como alguien que conoce de la familia, en el contexto de negocios legales. Este abogado quería saber si yo sabía de algún problema legal con la propiedad. Si había alguien que pudiera tener una reclamación. ¿Y qué dijiste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Dije, sonrió Luis, que probablemente debería saber que la madre de Santiago tiene un caso sólido de fraude, y que si el padre de Mariana iba a estar recuperando la propiedad de todas formas, probablemente querría asegurar que no haya complicaciones legales después de que tome posesión. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa, dijo Luis, que el padre de Mariana quiere hablar contigo. Quiere ofrecerte un arreglo. Un arreglo que puede ser muy generoso, dependiendo de lo que esté dispuesta a aceptar. Eso fue cuando entendí. Esto no era solo una venganza ordinaria. Esto no era solo justicia.
Esto era literalmente la forma en que el universo había decidido que debería suceder. Santiago había tratado de estafar a su madre. Santiago había querido usar la casa de su madre para hacer dinero rápido. Y en el proceso, Santiago había fracasado tan completamente que ahora, la casa que había tomado de mí estaba siendo recuperada no por mí, sino por el padre de su esposa. Y ahora, ese padre, para proteger sus propios intereses legales, estaba dispuesto a ser generoso conmigo para asegurar que no demandara y complicara las cosas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo llorar. Me reuní con el padre de Mariana, quien resultó ser un hombre llamado Roberto Gómez, una semana después. No fue un encuentro hostil. De hecho, fue cortés. Roberto era un hombre inteligente. Entendía que Santiago lo había engañado también, al no poder pagar el préstamo. Y entendía que para que su propia toma de posesión de la casa fuera clara, necesitaba asegurar que no haya demandas posteriores de personas que pudieran tener un reclamo. Señora Mendoza, dijo Roberto, en un restaurante agradable en la avenida Paseo de la Reforma. Creo que hemos sido víctimas de la misma persona. Mi hija y yo. Queremos ofrecerle algo que creemos que es justo. Lo que Roberto ofreció fue esto. Primero, un pago de 150,000 pesos, para compensarme por la inversión que hice en la casa y por el dolor emocional de haber sido estafada por mi propio hijo. Segundo, me prestaría 25,000 pesos sin interés para que pudiera encontrar un mejor apartamento, algo que fuera realmente mío, donde pudiera vivir con dignidad durante mis años de retiro. Y tercero, y esto fue lo más importante, estaría dispuesto a emplearme como gerente de mantenimiento de propiedades, con un salario de 6,000 pesos al mes, además de beneficios médicos. Yo estaba en shock. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Porque, dijo Roberto, entiendo que usted fue estafada. Y porque, francamente, si uso a mi propio abogado y usted demanda, esto será un desastre legal. Pero también, porque claramente, usted necesita ayuda, y yo estoy en posición de darla. Es un acuerdo beneficioso para ambos. Acepté. Por supuesto que acepté. Para el 30 de diciembre, la casa había sido legalmente recuperada por el padre de Mariana. Santiago había desaparecido. No había contacto. Era como si todo lo que había sucedido, ese momento de confrontación el 24 de diciembre, se hubiera evaporado. No había respuesta a mis mensajes. No había explicación. Solo silencio. Fue el día de Año Nuevo cuando recibí la llamada de Alejandra. Mamá, dijo, sonando preocupada. ¿Qué pasó? Santiago dice que estás trabajando para una persona que le quitó su casa. Dice que lo traicionaste. Dice que contrataste a abogados para demandarlo. Me quedé en silencio un momento. ¿Así era como se veía desde su perspectiva? Que yo era la villana. Que yo era la que había traicionado. Alejandra, dije lentamente. ¿Sabes qué es lo que tu hermano hizo? Sí, respondió. Compró una propiedad y luego no pudo pagarla. Sucede todo el tiempo. No es lo que sucedió, dije. Lo que sucedió es que tu hermano compró la casa donde cría a mis 3 hijos con la intención de especular con ella. Y cuando traté de entender los documentos que quería que firmara, me amenazó con una demanda si no lo hacía. Alejandra lloró. Por primera vez en años, escuché a mi hija llorar. Y luego, a través de las lágrimas, preguntó si podía visitarme. Nos reencontramos 2 semanas después. Fue incómodo. Ella se sintió culpable por los años que me había ignorado. Yo me sentí extraña siendo visitada como un acto de compasión. Pero sentarnos juntas, preparé la comida que solía hacer cuando ella era pequeña, y simplemente hablamos, sin más pretensiones que la verdad desnuda de lo que habíamos estado evitando, fue catártico. Javier no quería que viniera, admitió ella. Lo sé, dije. Pero vine de todas formas, continuó. Porque finalmente, después de 58 años viéndote sacrificar todo por nosotros, pensé que tal vez era hora de que yo hiciera un sacrificio. No fue perdón completo. No fue una reconciliación total. Pero fue un comienzo. Daniel nunca llegó. Nunca llamó. Pero eso también estaba bien. Algunos puentes se queman demasiado caliente. Algunos hijos se van demasiado lejos. Y a veces, lo mejor que una madre puede hacer es aceptar que el hijo que crió no es la persona en la que se convirtió. Hoy, mientras estoy aquí, contando esta historia, es 30 de noviembre de 2024. Acabo de cumplir 58 años hace unos meses. Vivo en un departamento que es completamente mío. Trabajo como gerente de mantenimiento para Roberto Gómez, ganando más dinero del que jamás había ganado en mi vida. Tengo estabilidad. Tengo dignidad. Tengo paz. ¿Todavía duele? Sí.
Duele horriblemente. Duele que mis propios hijos me hayan tratado como una inversión que no valía la pena. Duele que el único verdadero acto de bondad que recibí fue de un hombre que conocía hace un mes. Duele que haya pasado 58 años de mi vida creyendo que la familia significaba algo, solo para descubrir que el amor es condicional y la lealtad es una moneda de cambio. Pero también hay algo más. Hay una claridad que viene después de perder todo. Hay una paz que viene después de sufrir tanto que ya no tienes miedo de sufrir más. Hay una libertad que viene cuando finalmente entiendes que no eres responsable por la ingratitud de otras personas. Mi nombre es Rosa María Constanza Mendoza. Y esta es la historia de cómo aprendí que el sacrificio tiene límites. Que la familia no siempre te ama. Que a veces, la justicia viene del lugar más inesperado. Y que después de toda una vida de dolor, es posible encontrar paz. Es posible reinventarse. Es posible ser más fuerte de lo que jamás fuiste. Si esta historia ha resonado contigo, si tú también has sido traicionada por tu familia, si tú también has sacrificado más de lo que deberías haber sacrificado, entonces te pido que hagas una cosa. Suscríbete al canal. Porque historias como la mía, historias de redención femenina y justicia divina, necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. Porque cuando compartimos nuestro dolor, cuando dejamos de esconder nuestras historias en las sombras, es cuando verdaderamente nos sanamos. Que la paz esté contigo, mi querida. Que nunca olvides tu valor.